Ahora, un enlace desde Canadá con el analista político Jorge García. Bienvenido, señor García. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a todas y todos los televidentes de audio del canal. Gracias. Jorge, el nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha dicho que es el líder que ese país necesita para enfrentarse con Donald Trump. ¿Qué fortalezas tiene el nuevo gobernante? Primero, todavía no es el primer ministro, no ha sido jurado por la teniente general, pero a la brevedad va a pasar eso. En este momento podemos encontrar dos fortalezas en Mark Carney que pueden convertirse también en dificultades a la hora de las elecciones. En primer lugar, Mark Carney no es un político profesional, nunca ha sido elegido para nada. Y eso llama un poco la atención a la gente, porque los oponentes, Pierre Poilievre del Partido Conservador lleva 22 años de diputado, Najib Singh también lleva varios años, cerca de 10 años, diputado provincial, diputado federal, mientras que Mark Carney se presenta como una cara nueva que no es parte del entorno político de Canadá. Y la segunda fortaleza es que Mark Carney es un banquero profesional reconocido. Mark Carney fue el presidente del Banco de Canadá en el 2008, cuando ocurrió la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, que reventó la economía a nivel nacional. Él estuvo al frente del Banco de Canadá y manejó esa crisis, y luego fue presidente del Banco de Inglaterra durante el Brexit, cuando Inglaterra se estaba separando de Europa, Jorge, con todo lo que eso significó económicamente. Y él se presenta como el hombre que puede manejar la crisis que pueden generar la guerra de los aranceles con Trump. en ese sentido, Jorge, ¿cuán peligrosa, cuán preocupante es para Canadá esa guerra? Porque vemos a un presidente que hace unos anuncios, lanza unas medidas y luego retrocede. ¿Canadá en realidad es un país que puede resistir la embestida populista de Trump? Canadá sufriría económicamente mucho en el caso que los aranceles se aplicaran, porque Canadá es una economía completamente ligada a Estados Unidos. Más del 80% de las relaciones comerciales de Canadá son con Estados Unidos. Entonces, reflejaría creando probablemente una mini recesión en el caso que los aranceles se aplicaran. Pero también es ida y vuelta, porque mucho de la materia prima que utiliza Estados Unidos llega de Canadá. Muchas de las autopartes, muchas de las chasis de los coches llegan de Canadá. Así que tampoco Estados Unidos saldría libre en el caso de una guerra arancelaria. Y esa es la razón por la cual seguimos como que bailando con un policía malo, que es el presidente Donald Trump, y un policía bueno, que es el secretario de Comercio Lutnick, que uno dice una cosa en canales de televisión, en sus redes sociales, y el otro habla por teléfono, y las conversaciones van y vienen, en una danza complicada, pero que sí, a tu pregunta, Carlos, puede repercutir económicamente. Ahora, Jorge, en Canadá. Desde Ontario se paró el recargo del 25% a la electricidad que Canadá le vende a Estados Unidos. ¿Este es un gesto inteligente o de debilidad de Canadá frente a la embestida de Trump? Primero, es una medida importante. 1,5 millones de estadounidenses reciben electricidad de Canadá en los estados de Michigan, Nueva York y Minnesota. Y además está todo entramado. La red eléctrica es la misma en Quebec y Ontario que en Nueva York, Minnesota y Michigan. Si se cae una torre en cualquier lado, se queda sin luz todo el mundo. Entonces, es una medida a considerar. A su vez, lo complicado de aquí es que Donald Trump está jugando con una debilidad canadiense, que es que no hay unidad de acción. La medida tomada por el gobernador, el premier de Ontario, Doug Ford, no fue consultada con el gobierno nacional y no fue una medida de respuesta de gobierno nacional a gobierno nacional. ¿Pero eso es por la debilidad de Trudeau? Perdón, Jorge, esta manera inconsulta de tomar la decisión en Ontario, ¿es por la debilidad del presidente Trudeau y que cambiaría con el nuevo primer ministro o es por la forma en la que está organizado Canadá? Canadá es un país muy federal, como tú dices, Carlos, entonces los gobernadores, los premiers tienen mucho poder, pero
Lo mismo pasa en México y sin embargo hay una respuesta centralizada. En Canadá, en este momento, y como hay elecciones nacionales cercanas, cada partido político está tratando de montarse y de demostrar que es el mejor partido. Y cada dirigente, cada gobernante está tratando de demostrar que ellos son la persona para enfrentarse a Donald Trump. Entonces, eso es una debilidad y es una debilidad con la cual Donald Trump juega. Ayer estuvo diciendo que el Ford, el gobernador de Ontario, era un caballero porque llegó a acuerdos con ellos por teléfono, mientras que habla mal de Trudeau, mientras que dice otra cosa. Y Donald Trump, yo no sé, suena feo decirlo cuando hablo de mi país, Donald Trump se está divirtiendo con Canadá, diciendo una cosa un día, otra la otra, nadie sabe medio dónde está parado. Yo supongo que en las conversaciones gubernamentales se sabe un poco más. Jorge, ¿usted cree que el nuevo primer ministro Carney va a tener un mayor liderazgo que Trudeau, más firmeza para plantarse ante Trump? La primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo interpretar ese permanente desafío que hace Trump con la anexión de Canadá como el querido Estado 51? ¿Qué entender de eso que suena medio absurdo? En primer lugar, vamos a ver con Matt Carney, porque lo que va a ocurrir es que va a haber un llamado a elecciones muy pronto y ahí veremos si es Mark Carney o algún otro de los dirigentes de los otros partidos que queda al frente de esta pseudo batalla con Estados Unidos. Por el otro lado, Donald Trump dice cosas, uno nunca sabe si tiene que tomarlo en serio o no. Es medio como los bullies, que siempre anda atacando, y bueno, hay que plantarle cara como a los bullies. Y en alguna medida le ha hecho un favor a Canadá, porque Canadá es un país muy poco nacionalista, en donde hay gente de todas partes del mundo que han hecho Canadá su casa, como mi caso. Entonces, no hay una así gran cosa de Canadá es nuestro país, como en Estados Unidos, sino el nacionalismo es muy tranquilo, el patriotismo es poco notorio. Y eso se ha levantado. Y sin embargo, esto se ha dado vuelta. Bien. Con la acusación de que Canadá está aprovechándose de Estados Unidos, con el llamado a que Canadá se convierta en el Estado 51, ha hecho que los canadienses respondan unánimemente y se declaren canadienses. Bien. Por primera vez, una unidad masiva. Bien, Jorge García, analista político desde Canadá. Gracias por estar en contacto directo. Muy gracias a ustedes, Carlos.